Amén. Dios me los bendiga grande y ricamente, abundantemente. Muchas caras nuevas, otras caras ya conocidas, que me han tenido que soportar en algún momento. Realmente el amor de Dios supera todo entendimiento, ¿sí? Es hermoso poder ver la iglesia tan bonita como está, preciosa, ¿sí? Miraba, pastor, esa escalinata, Padre mío, ¿no? El ruidaje que hice, que tiembla el infierno. Pero recuerdo cuando llegué acá, la primera vez, uno a veces no entiende los propósitos del Señor. El pastor hablaba acerca de un propósito. Y muchas veces nosotros intentamos hacer algo para ayudar ese propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Recuerdo que estábamos en la campaña con los hermanos Fabusa y con Ismael, y de pronto el pastor Mario me invita para la iglesia. Y yo, ¿qué hice? Con todo mi corazón dije, sí, voy. Pero de un día al otro el Señor me dejó muda. ¿Ustedes leyeron en algún momento El profeta mudo? ¿Sí? Quedó mudo de un día al otro, ahí, tac. Y yo no sabía cómo decirle al pastor, pastor, no puedo ir, no me da la voz, no me sale. Y a la mañana temprano la llamo a la pastora y le digo, Andrea, perdón, no puedo. La voz no me da, no me sale. Y ya me pasó en una oportunidad, se me agarró en una oportunidad en el sur, fui a ministrar una iglesia en Río Gallego, y resulta que entre todo lo que estaba ministrando un congreso de jóvenes, quedé sin voz, completamente sin voz. Y gracias a Dios que en esa oportunidad fui con uno de mis hijos. Entonces yo le hablaba a mi hijo y mi hijo me miraba como bicho raro y trataba de decir. Entonces, a veces no entendemos las situaciones que atravesamos, porque creemos que todo lo que Dios nos manda hacer, vamos a tener todo el ímpetu y la fuerza para hacerlo. Pero en muchas oportunidades el Señor nos quita la fuerza, y a mí me quitó la voz, y me hizo entender que no era el tiempo para poder visitar la iglesia. Y después llegó un momento en que Dios me dijo, estando en casa orando, el Señor me dice, este es el día que vas a ir. Y bueno, hablé con Andrea y le dije, bueno, Andrea, el Señor me dijo que este es el día para ir a la iglesia, a tu casa. Y creo que todo lo que Dios diseña es perfecto, aun cuando muchas veces nosotros tenemos por tardanza sus promesas. Decite a vos mismo, no le digas a otro. Muchas veces no entendemos los tiempos, pero Él nunca tarda su promesa. ¿Por qué? Porque lo que Él dice, Él lo hace. Vine a la iglesia y hermosa como siempre, Dios bendiciéndola, y ahora muchísimo más. Decía el Colorado Mena, espero no ser tan mucho figurita repetida, ¿no? Ahora lo voy a cargar yo, no sé dónde está el pastor, pero ahora lo voy a cargar yo a él. Recuerdo cuando vine acá, el altar, la plataforma, era como no sé de cuántos metros. Era impresionante. Para subir ahí tenías que tener un ascensor más o menos. Y yo calculo que lo debe haber hecho para irse más rápido y tocar el cielo y traer el cielo acá a la iglesia. Pero en ese momento vi la mano de Dios, lo vi al Señor, amando, ministrando.
dando su palabra, empeñando su palabra para algo más. Y hasta acá su mano está. Hasta acá su mano está sosteniendo y su mano está cumpliendo. Su mano está trabajando, está edificando. Y mientras el pastor leía esa pequeña porción de la palabra, yo decía, Señor, tu palabra dice, en un instante, cuando tú hablas, edificas, si tu pueblo escucha. Pero también en un instante, si nosotros cerramos nuestros oídos, Señor, tú derribas. Y le decía, Señor, ese instante para esta casa, para edificar, para que todos estemos atentos, para poder abrazar lo que Dios tiene para estos próximos tiempos, ¿sí? Estando en casa, orando y pidiéndole al Señor, porque creo que estuve en La Rioja y acá hace 2 semanas aproximadamente. Estuve en La Rioja capital, me invitó unos pastores que conocí en un campamento también de la Escuela de Evangelismo God, y allí ellos también me decían, por favor, pastora, ¿cuándo nos va a visitar? Y yo siempre digo, cuando el Señor me diga y cuando el Señor me lleve, porque ya no me muevo sin que Él me lo diga. Y cuando Él me dijo, le dije, bueno, pastores, ahora voy, dígame cómo hacemos para llegar donde queda la iglesia y todo lo demás. La verdad, hermanos, qué fin de semana que pasé. Impresionante. Por un lado, vi la gloria de Dios manifestarse en todas las áreas y hasta el día de hoy manifestándose en la iglesia. Pero jamás tuve el proceso que pasé en aquel fin de semana en aquella iglesia. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en la vida de su pueblo y estamos tan acostumbrados a seguir todo lo que es la estructura de un servicio, de una tradición, de unas costumbres, que nos olvidamos quién es el dueño de la iglesia. Y me pasó eso. Estaban pasando así por el Facebook también, y de pronto comienzan a llamar a la iglesia. Y dicen, por favor, pastores, saquen a esa mujer de ahí. ¿Cómo pueden haberle invitado? Esa mujer está torciendo la doctrina. Imagínense. Después me hablan y me dicen los pastores, yo entré a decir, Señor, ¿para qué me trajiste? Y me dice, esa mujer tiene el pelo corto y me pondré extensiones la próxima vez que tenga que ir a predicar. Y dice, aparte, usa pantalones. ¡Ah, Jesús! Yo tomé una decisión en una oportunidad. Estábamos en la iglesia de un hermano muy conocido en Buenos Aires, y yo fui de pollera y fui a ministrar, porque antes tenías que llevar pollera porque no era muy bien visto el pantalón. Entonces comencé a ministrar y la pollera se me rompió y encima de ministrar caí redonda mientras estaba orando por una persona. Entonces dije, nunca más. ¿Por qué? Paso vergüenza yo, hago un desastre, entonces no más. Y a partir de ese momento tomé la decisión de ministrar con pantalones. Pero estas semanas pasadas me crucificaron de todas formas posibles. Pantalón, cabello corto, aros y encima pintada. Y yo dije, Señor. Y en ese momento Dios nos enseñó a todos algo.
Yo quería agarrar la maleta, chao, nos vemos. Quería salir. Y de pronto digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para qué me traes? Y me dice, vas a dar todo lo que yo te dé para dar. Y hay algo que el pastor citó hace un momento. Y es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Siempre oro y le pido al Señor una palabra para confirmar el mensaje que Él me da. Y Él habló acerca de la religiosidad, acerca de la religión. Él habló acerca de un cambio de vida, acerca de un estilo diferente. Y es esto lo que Dios va a establecer en esta casa. Decirle sonamos. Al que tenés al lado, decirle sonamos. Vamos a un estilo diferente. ¿Sí? Pero decirle creyendo. Míralo ahí al que tenés ahí al costado y al que tenés atrás. Y decíselo creyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque juntos vamos a protagonizar lo que el Señor ha determinado que esta casa protagonice acá en esta ciudad, en Chilecito. Y más allá de lo que vos puedas creer, pensar o sentir, lo que se va a establecer es el pensamiento de Dios, es el propósito de Dios y es en este tiempo que vas a sentir la honra de haber sido convocado por Él para ser un instrumento que Él va a usar para provocar un cambio radical en esta tierra, aun cuando muchas veces, viéndote caminar, aun como hijo de Dios o como un simple cristiano, dudaron de lo que Dios tenía para tu vida y aún pusieron en duda la identidad que Dios te había otorgado. ¿Por qué? Porque había cosas que el Espíritu Santo ha estado en este último tiempo trabajando porque necesitaba cambios, pero los cambios no terminaron todavía. Los cambios van a continuar y prepárate, porque decía el pastor, quedan unas semanas y quedan muy pocos días para nosotros en lo que es lo natural donde nosotros nos movemos comúnmente todos los días, pero también vienen cambios radicales en el área espiritual donde también nos movemos porque el Señor nos diseñó para que nosotros podamos ser esa cabeza, esas personas que entiendan que somos personas de autoridad con gobierno en lo espiritual para poder dar a luz todo lo que es el propósito de Dios en lo natural. Pero en esta mañana voy a hacerte una invitación. Y la invitación es que vas a tener que entregar algo que por mucho tiempo te sirvió, te fue un sustento, te fue algo que te ayudó para llegar a algunas cosas. Y lo que el Señor va a quitar es justamente el bastón de lo que decía, la religiosidad, las apariencias. Este año, gracias a Dios, dentro del pueblo de Dios se terminaron. Amén. Se terminaron. Cerrá 2 minutos los 2 segundos, los ojos. Y mira y chequea todas las veces que tuviste que sonreír porque eras simplemente cristiano. Mirá cuántas veces tuviste que ponerte una careta y sonreír o hablar a alguien porque se te enseñó que eso era lo que tenías que hacer por ser cristiano. Pero sin disfrutar tu identidad. Pero gracias a Dios que eso se terminó. ¿Por qué? Porque en esta mañana voy a compartir con vos lo que Dios está anhelando que cada uno de nosotros pudiésemos llegar a abrazar y a entender. ¿Cuántos quieren realmente el cambio? ¿Querés el cambio? ¿Sí? Bueno, acá vamos. Acá te voy a entregar cosas que te van a servir para cambiar. ¿Sí? Para que cuando te levantes a la mañana, nadie tenga que tomar dentro de tu casa
ese sabor amargo que da el limón, ¿sí? Que nadie tenga que saborear el limón que muchas veces hemos sido, ¿sí? A pesar de tener una palabra y una promesa de parte de Dios. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros podamos entender es lo siguiente. Número 1, que este es el tiempo donde vas a entrar como iglesia a poder vivir lo que dice la palabra del Señor en Cantar de los Cantares. El próximo año vas a protagonizar una porción de la palabra que está escrita en Cantar de los Cantares, capítulo 2, donde el Señor te va a comenzar a introducir a esa intimidad para que vos puedas entender que Él es el que quiere escuchar tu voz, porque tu aspecto delante de Él es completamente diferente al aspecto de un religioso. Es el aspecto que Él tiene de vos, que eres precioso, que eres preciosa y que viene un nuevo tiempo en una relación íntima con el Espíritu Santo, donde todo lo que fue un invierno para tu vida se terminó. Todo lo que fue un proceso dentro de tu vida se terminó, porque el 2026 es un año donde el Espíritu Santo va a llevar a un nivel tu vida espiritual, tu vida natural, a una dimensión como nunca antes la viviste. ¿Pero por qué? Porque la mentalidad que vas a tener no va a ser la que hasta acá te había traído, sino que a partir de este día tu mentalidad, tu manera de pensar va a comenzar a ser transformada, va a comenzar a ser moldeada por las manos del alfarero, del maestro, porque es necesario para que vivas el poder del Evangelio y el poder de la palabra de Dios. Dejes de ser un religioso, dejes de ser una persona que, a pesar de conocer las Escrituras, dentro de tu mente por muchos años murmuraste acerca de lo que es la palabra y la promesa de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. Si hay algo que detuvo el protagonismo de la palabra de Dios, fue justamente esto. Y Dios va a traer un cambio dentro de tu mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios dice que el próximo año te prepares, porque a partir del mes de abril, el invierno que tuviste, el invierno que fue azotando tu vida, se terminó. Esta iglesia entra en una dimensión diferente. No va a ser solamente palabras, sino va a ser hechos. Va a tener evidencias. Algo que en muchas oportunidades, como hijos de Dios, hemos estado carentes. Y aquí va la primer llave. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 16, cuando el Señor le estaba hablando y enseñando a sus discípulos y a aquellos que le rodeaban. Capítulo 16 de Mateo, versículo 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas, recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Número 1, primer llave para tener un cambio, es que nosotros tenemos que dejar una doctrina
que nos había gobernado y nos había manejado aún los tiempos de la promesa de Dios para nuestras vidas, porque siguiendo las costumbres religiosas que hemos tenido, no hemos dado lugar a que el Espíritu Santo introduzca su mano completamente y arranque muchas cosas de las que la palabra del Señor llama iniquidad y que nos había impedido crecer en nuestra relación íntima con Dios, con el Espíritu Santo, para poder alcanzar los tiempos del cumplimiento de su promesa. Decile al que tenés al lado, el Espíritu de Dios que está a tu lado va a comenzar a podar absolutamente todo el sistema que tuviste, toda la doctrina que habías adquirido a través de un sistema religioso que siempre te estaba marcando a vos humanamente el camino que vos tenías que hacer, aún acarreando dentro tuyo frustraciones que no podías hablar absolutamente con nadie, porque de lo contrario ibas a ser criticado, ibas a ser señalado, ibas a ser apartado quizás de todo tu sistema en la congregación, entre comillas, de los santos. ¿Me entienden? Número 1, el Espíritu Santo va a introducir su mano dentro de tu corazón, y el pastor hablaba acerca de pedir perdón por el pecado presente y no del pecado oculto. Quiero decirte que va a ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque el Señor en el libro de Isaías te cita algo que se llama iniquidad. Una palabra que fue mal usada por mucho tiempo y por muchos años atrás, por distintos sistemas y métodos donde quebraban una palabra para hacer la doctrina, una palabra que venía de parte de Dios para traer libertad, la estaban usando para hacer una doctrina. La iniquidad es aquello que quiebra una ley de Dios sobre nuestras vidas, y todos la llevaron, la iniquidad, hacia todo lo que es el sistema ancestral, hacia todo lo que es lo que decían, el espíritu de este, el espíritu de aquel, el espíritu del otro, sin darnos cuenta que las escrituras, todo aquello que se llamaba espíritu, señalaba que no era otra cosa que los deseos de nuestra propia carne. Habíamos espiritualizado tanto las cosas que no podíamos alcanzar a ver la realidad de lo que nos estaba pasando y nos estaba sucediendo, y al no ver la realidad en Cristo, la frustración en nuestro corazón estuvo. Por eso es que dentro de la iglesia había matrimonios con adulterio, había chicos que estaban allí atados a la pornografía, atados a la fornicación, atados aún a ese pensamiento donde Satanás venía a traer una confusión en la identidad de hombre o de mujer. Por eso, por haber interpretado y haber usado una palabra conforme al pensamiento de un ser humano y no conforme al poder de la palabra de Dios, quiero decirte que la iniquidad que había dentro de nuestro corazón, porque todos, absolutamente todos, hemos tenido y hemos abrazado en algún momento iniquidades dentro de nuestro interior, el Espíritu Santo, si le das permiso, va a comenzar a arrancar de raíz, y cuando Él arranca, la arranca para siempre. No te deja ningún tipo de raíz para que vuelva a crecer algo que a vos te puede llegar a matar en tu identidad. Dios es santo, Dios es perfecto. Por eso es que Él a su amada, a su novia, la está limpiando para levantarla, para que su novia comience a resplandecer, para que su novia no esté brillando ni mostrando una luz con todo lo que es prestado, sino con la luz misma de la palabra. Hay cosas que el pastor citó. Lumbrera es a nuestro camino su palabra. Y esto tiene que ser el estilo de nuestra vida. Esto tiene que ser en nosotros el sistema que está programado en nuestra mente para vivir lo que dice la luz de la palabra de Dios. El Señor nos ha dicho que nosotros somos sus hijos y que nosotros tenemos la herencia de los santos. Pero sin embargo, todas las situaciones
generaciones ancestrales, añares que has estado viviendo, te había dicho un mensaje completamente diferente. Habías llamado un proceso de parte de Dios al desierto que por voluntad propia habías introducido tu vida para poder andar con todo el carrerío de un pasado, de un pasado que estaba atado a miserias espirituales donde el poder de la palabra no tenía cabida, y muchas veces el Señor nos habló acerca del pecado que había en nosotros, que era la incredulidad. El religioso, según como dicen las Escrituras, es aquel que se puede acercar a Dios con la boca, pero el corazón lejos del contacto y del amor de ese Dios del que nosotros predicamos a aquellos que están en necesidad, pero sin embargo hay una distancia como de acá a la China en la práctica de ese verdadero amor. ¿Me entienden? ¿Están acá o me tengo que decir, Señor? Dios quiere que entiendas esto. El Espíritu Santo va a quebrar la doctrina religiosa de tu murmuración mental, espiritual y natural. ¿Por qué no edificaste dentro de tu casa el reino de Dios con toda su plenitud? Porque justamente había esto. Murmuración. Decirle al que tenés al lado, murmuración. La religión te hace murmurador, mental, espiritual y natural. ¿Sí o no? ¿Cuántos murmuramos? Contra el Señor, porque no me salía nada. Y la palabra parecía que no era para mí. ¿Cuántos murmuramos de los siervos de Dios? ¿Cuántos murmuramos de los hijos de los siervos de Dios? ¿Cuántos murmuramos de nuestra propia familia? El sistema, la doctrina religiosa, nos hizo profesionales de la murmuración. Levanta tus manos y decir, pero ya se terminó. Gracias. Qué misericordia de Dios. Porque sin darnos cuenta, en esa doctrina religiosa, ¿saben cuántas veces hemos servido al Señor, no estando nuestro corazón alineado con el corazón de Dios? ¿Sabes cuántas veces hemos servido a Dios enojado, quejados y cuántas otras cosas más, cuando Él es digno de toda gloria y alabanza, cuando Él es digno de todo honor? Quiero decirte algo. ¿Por qué Dios dice que vas a vivir y vas a protagonizar Cantar de los Cantares? ¿Por qué el Cantar de los Cantares sobre la iglesia va a ser una realidad? ¿Por qué el Señor dice se terminó el invierno, ahora comienza la viña a estar en cierne, porque va a dar los frutos como esto que tenemos al frente? Porque Dios determinó que el sistema que te había hecho una persona completamente amorfa, con un crecimiento no parejo dentro de lo que es el propósito de Dios, ya se canceló. Porque dentro de lo que Dios nos enseña, había uno de sus discípulos que era igual como dice la palabra del Señor, un discípulo a quien vemos que amaba muchísimo a Dios, pero que todavía, a pesar de haber caminado 3 años con el Maestro, todavía seguía ahí, agarrado, tomado por la doctrina de fariseos, por la doctrina de saduceos. Y si quiere usted conocer la doctrina de los saduceos y los fariseos, estudie la Biblia. Porque si yo llego a preguntar, si usted la conoce, no sé si alguien me va a contestar. ¿Pregunto? ¿Pregunto o no pregunto? Qué cosa seria, ¿eh?
qué cosa seria. No le voy a preguntar, para que no se enoje conmigo. Pero hay algo que el Señor le decía, y a partir de este momento va a comenzar a pasar. Vamos a leer. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Porciones conocidas de la palabra, pero pocos vividas de la palabra. Hemos sido como Pedro y como toda aquella camada que acompañaba a Jesús, que siempre estábamos pendientes de lo que decían los otros. Jesús llegó un momento en que le dijo, a ver chicos, vengan, como les dice hoy, a ver chicos, vengan, vamos a hablar cara a cara. Y el Señor le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y empezaron los argumentos a salir y a dar la respuesta. Unos dicen que es Juan, otros dicen que eres este, el otro, hasta llegaron a decir, otros dicen que eres uno de los profetas. Pero hubo un momento específico que le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿cuántos Pedros somos acá en esta congregación? Toditos, ¿verdad? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús lo miró con ese amor y le dijo, se te fue revelado. Ahora míralo a tu hermano y decirle, vas a entrar en tiempos de revelación de parte de Dios. Esta iglesia entra en un tiempo de revelación de la palabra de Dios, no de las emociones, no de los dichos de otras congregaciones, no de los dichos de los métodos, sino entra en la revelación de lo que es la palabra y el poder de la palabra de Dios actuando en la vida del hombre y la mujer que está siendo ya trabajado por el Espíritu Santo para ser arrancada la iniquidad, aquellas cosas que estaban dentro nuestro y que quebraban la ley de Dios en nuestras vidas, el chisme, la murmuración, la contienda, la división, todo lo que era el pecado sexual, el pecado de la murmuración, el pecado aún del robo a través de los diezmos y de las ofrendas, se terminó. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia que está vestida de lino, está resplandeciendo porque es Cristo el que está hablando y haciendo conocer y manifestando su santidad, su gracia y su poder. Si vos y yo queremos ser la iglesia de Cristo en este nuevo tiempo, porque Argentina entra en un mover espiritual como nunca antes lo tuvo después de Tommy Hicks, en este tiempo el Señor nos está diciendo que ha llegado el tiempo de hacer
cambios para nuestras vidas en decisiones radicales. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar lo que hay en su corazón para confiarlo en cada uno de sus hijos, y cada uno de nosotros ya no vamos a ser administradores de una religión, sino administradores de la multiforme gracia de Dios que está operando en este tiempo para salvación, para vida y para protagonizar algo que la Iglesia de Cristo habló pero no entendió, y es la palabra avivamiento. Amén. ¿Lo estamos entendiendo o no? Para yo ser una persona que provoque avivamiento en otro, ¿qué tengo que estar? No avivado para pijotería, ¿verdad? Sino encendido. ¿En qué? En ese conocimiento de quién es el Dios a quien amo y a quién le sirvo. En ese conocimiento de decir, necesito protagonizar lo que las Escrituras me enseñan. Necesito entender el poder del amor de Dios manifiesto en mi vida. Necesito entender ese poder manifiesto para poder darlo a todos los que me rodean. Necesito entender. Cuando hablamos de entendimiento, ¿de qué hablamos, Gladys? ¿Con qué se entiende? Con la mente. Debemos saber que el sistema doctrinal de la apariencia y de las costumbres religiosas tiene que ser desalojado completamente de nuestra mentalidad y de nuestro vocabulario, porque nosotros, los hijos de Dios, hablamos lo que pensamos. Y hasta acá, medio que ha sido trucho el pensamiento, ¿verdad? Porque no hablamos todo lo que Dios quería que hablásemos. El Señor le dijo, Pedro, esto no lo pudiste alcanzar a ver ni a discernir por tus capacidades, sino porque el Padre te lo reveló. Y ahí le añade algo. Esta revelación que vos tuviste hoy va a llevar a un protagonismo tu vida que va a cambiar la historia de mi pueblo. Le dijo, va a llevar tu vida a un nivel de autoridad como nunca antes la tuviste. Y vas a poder ver claramente cuál es la base de todos los principios que tenés que tener para edificar el reino. ¿Cuántos queremos edificar el reino de Dios? Levante las manos, los albañiles del reino de Dios. Algunos van a ser maestros de obra, otros capacheros, otros acarreadores únicamente de la arena o del agua, pero vamos a estar trabajando. Bien, si queremos ser protagonistas, entonces vamos a abrazar lo que Dios nos está hablando. Vamos a tomar lo que Dios nos está diciendo y vamos a empezar a despojarnos de las pequeñas zorras que hemos tenido y que nos habían echado a perder nuestra mentalidad. Cerrá tus ojos y mirá las zorras que tuviste. ¿Cuántas son? ¿Unas cuantas o una sola? Yo creo que teníamos unas cuantas, pero ahora en esa mentalidad que nosotros teníamos es donde el Espíritu Santo va a intervenir para que vos puedas cortarla. Él no la va a cortar, la vas a cortar vos. Porque quien tiene que cambiar la mentalidad no es el Espíritu Santo, es tu decisión de ser una persona diferente, de ser una persona que está dispuesta a ser enseñada por Él para tener cambios radicales en la vida. Pedro recibió de parte del Señor algo tremendo. Le dijo, Pedro, esto te lo hizo saber mi papá. Ahora vas a saber algo más profundo. La iglesia se va a edificar en lo que yo voy a alcanzar en la cruz, en lo que yo voy a manifestar con la tumba vacía. La iglesia va a alcanzar el nivel de autoridad
para atar y para desatar. La iglesia va a alcanzar el nivel de autoridad para plantar o para derribar. La iglesia va a alcanzar el nivel de autoridad que hay en mí porque lo que yo tengo es lo que voy a impartir. Y esta iglesia necesita entender que ha llegado el momento de crecer, ha llegado el momento de ser protagonista, ha llegado el momento de dejar las niñerías espirituales para comenzar a vestirse como la iglesia de Cristo es, una iglesia que gobierna, una iglesia que reina, pero es una iglesia guerrera, una iglesia que entiende los niveles de autoridad que nos han sido otorgados para establecer lo que Dios dice que se debe establecer. Y lo vamos a comenzar a hacer y a vivir dentro de nuestra vida primeramente, para poder ponerlo dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra casa, dentro de estas 4 paredes, para que después de estas 4 paredes, habiendo edificado nuestra mentalidad en el pensamiento de Cristo, podamos tomar lo que hay allí afuera. Satanás conoce cuando tenemos o no autoridad. Satanás conoce cuando tu vida ha tomado la decisión de ser completamente transformada en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu, en el poder de la sangre de Cristo. Satanás conoce cuando el Hijo de Dios se levanta en autoridad, decidido a plantar el reino de Dios. Satanás conoce cuando vos conocés las Escrituras, no cuando solamente de oídas habías escuchado un mensaje o una palabra de Dios y la habías tomado prestado para hacer una unción completamente falsa sobre tu vida, para que alguien te reconozca y te diga: ¡wow! ¡Qué siervo de Dios! En este tiempo Dios está buscando hombres y mujeres que anhelen cambios radicales en la mente, no cambios emocionales, porque los cambios emocionales no nos han servido, no ha edificado el reino de Dios en nuestras vidas. Porque acarreamos, después de conocer a Dios tantos años, después de haber escuchado a nuestros padres hablar de Dios, ¿por qué todavía acarreamos miserias espirituales? Hermanos, tenemos que levantarnos. Somos hijos del Dios Altísimo. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros tenemos lo que Dios dice que tenemos. Pero tenemos que creer, abrazar, ejercitar para poder cambiar. Amén. La iglesia va a entrar en un proceso diferente. Quedan días. El Espíritu Santo te va a llamar a estar en su presencia. No te entretengas. No te distraigas. Satanás va a intentar hacerlo nuevamente con tu pasado. Va a intentar hacerlo con tu presente. ¿Cuántos han vivido situaciones personales en la casa, llegando a la fiesta todo un alboroto? Aún dentro de las iglesias, Gracias. Y llegado el día, la hora de sentarse a la mesa, un caos total. O desde la mañana comienzan. ¿A usted le pasó? ¿O se levanta ya directamente con el Espíritu Santo? Paz y amor. No. Hacemos todo lo contrario. Dios quiere terminar con ese sistema. Ese fue el sistema del sentimiento y de la emoción. Dios quiere que vivamos la palabra. Dios necesita que entendamos que tenemos que vivir la palabra y que Él nos va a llamar a su secreto para hablar cara a cara con nosotros. ¿Lo querés? ¿Seguro? Entonces Él te va a buscar a la madrugada. Prepárate. Porque te cuesta despertar. Bueno, Él te va a despertar. ¿Sabes por qué? Porque Él nos va a enseñar que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Y no porque Él es malo, sino porque nos ama tanto que en el silencio vamos a escuchar su voz.
En el tumulto no, ¿sí? El Señor le dijo en ese momento a Pedrito, y te dice a vos, Pedro del Señor, a vos. ¿Cuántos Pedros tenemos en la casa? ¿Cuántos? Todita la familia. Pero el Señor te dice, quiero que escuches. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares será en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo. Levanta tus manos, cerrá tus ojos, y esta es la palabra que Dios te dice. Todo lo que ates, yo lo voy a atar. Ahora, quiero que vos visualices en tu mente qué es lo que tiene que ser atado para que eso ya no vuelva a molestar ni a perturbar tu presente. Quiero que visualices en tu mente qué es lo que realmente necesita que sea eficaz y evidente el poder de Dios y la autoridad de Cristo sobre esa situación que ha estado perturbando tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu familia. El Señor dice, he aquí yo te doy autoridad. Si has podido visualizar, ahora toma la autoridad que el Señor nos ha entregado. Cuando Él dice, yo te voy a dar la autoridad para que desates. No desates la economía, desatá tu mente, desatá tu sistema de vida, desatá tu manera de vivir. Desatá lo que tenés que desatar, porque tenés que recordar algo. Primeramente es el reino de Dios y lo demás te va a ser añadido. Dios conoce tu situación, pero es necesario que entiendas que vas a tener que desatarte del sistema, de la doctrina que hasta acá te había tenido siendo una persona común y corriente. Una persona mediocre. Decirle al que tenés al lado, ya no más, no más. No somos mediocres. Somos hijos y tenemos identidad. No somos personas comunes y corrientes. El Hijo de Dios marca la diferencia. Amén. Y para terminar, lo que Dios quiere y poder entregar absolutamente todo, voy a leerte lo que Dios va a protagonizar sobre tu vida en los 3 primeros meses del próximo año. Dice Hechos capítulo 12, verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daban a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas,
y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos, ¿qué cosa? Orando, ¿sí? Ahora, quiero que ustedes y todos como iglesia podamos ver esto. Número 1, Pedro estaba en la cárcel, ¿por qué? Por ser protagonista, por vivir y experimentar la realidad y el cumplimiento de una promesa que Jesús se lo había hecho. El día que él recibió la revelación de quién era aquel a quien llamaban maestro. Él estaba en la cárcel, y no una cárcel común y corriente. ¿Por qué? Porque dice que había 2 guardas al lado, uno al lado, a un lado y al otro. Había cadenas que lo aprisionaban en sus manos. Habían cadenas que lo estaban deteniendo y lo estaban poniendo allí en una situación que era contraria a la situación de lo que Dios le había dicho. Yo te doy autoridad para que ates y desates. Él estaba en la cárcel. Y otra de las cosas que uno ve allí, dice que a la puerta de la celda había guardas. Pero no terminaba allí, sino que también había una guardia que estaba ante la puerta que daba hacia la ciudad. Y es allí donde el ángel le habla y le dice: Pedro, despertate, levántate, ceñite, calzate, porque ha llegado un tiempo de respuestas a las oraciones que están haciendo y poniendo delante del trono del Padre por tu vida. Y le dijo: levántate, que tenemos que salir afuera. Y todo lo que sucedió, lo que lo estaba atando y aprisionando en lo natural, fue completamente deshecho. Porque el poder de Dios quiebra lo natural, pero también edifica y quiebra también en lo espiritual. Pedro se levantó y hay algo que el ángel le dijo: bueno, vamos a caminar, ponete el manto. Y a caminar. Y salió hacia afuera, y cuando él salió hacia afuera, él en su mentalidad todavía no podía comprender lo que estaba viviendo, pero sin embargo el amor y la gracia de Dios le hizo entender un nuevo tiempo. Y llegó a las puertas de aquellos que estaban orando y les dio a conocer que Dios escucha las oraciones de los santos. Y aun cuando en muchas oportunidades, cuando anunció como Rodas la liberación de Pedro, consideraron que estaba loca, la evidencia fue más fuerte que las palabras, fue más fuerte que el sistema, fue más fuerte que ese esquema religioso que aún, a pesar de tener y haber conocido a Cristo, continuaban caminando. No podían creer que Pedro estaba libre, porque el sistema todavía estaba en su mente. Y cosas que Dios ha declarado sobre esta casa que la va a hacer y la va a protagonizar, va a provocar que haya una decisión de cada uno de ustedes, comenzando desde la cabeza y terminando al hermano que recién nazca en este día al reino de Dios, va a comenzar a través de una decisión. ¿Para qué? Para ser protagonista, para ser liberado, para ser completamente mudado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, porque lo que Dios ha determinado
determinado es quebrar el tiempo natural religioso que había estado sobre la iglesia, destapar a la iglesia de ese manto de religiosidad para que la iglesia puesta de pie pueda caminar en el manto que Dios ha puesto sobre cada uno de sus hijos, porque los ministerios de evangelista, de profeta, de maestros, de pastores, aún los ministerios de la alabanza, los ministerios de la oración y de la intercesión se van a levantar, porque hay una palabra y hay una determinación en el trono del Padre, y es que la iglesia vestida de lino se ponga de pie, porque ha terminado el tiempo y el gobierno de la iglesia vestida de seda, porque las apariencias ya no van a estar, sino que va a estar la veracidad de la palabra de Dios sobre la vida de los hijos. Y es esto lo que Dios te va a dar. Es esto a lo que Dios te ha llamado a protagonizar. Chilecito no va a cambiar por una iglesia que solamente agite aguas. Va a cambiar por una iglesia que entiende lo que corre por dentro. No es una palabra bonita. En el último discurso que el Señor dio antes de entrar a ese cumplimiento de la palabra que el Padre había hecho sobre el hombre y la creación, el Señor se puso de pie y dijo: aquel que tenga sed, venga a mí y beba, para que de su interior corran ríos de agua viva. Ríos de agua, decirle, se quitó el agua podrida, porque estábamos podridos por dentro. La religión hizo esto. La religiosidad dentro de tu vida hizo esto. Citábamos palabras que no vivíamos. Citábamos promesas que nunca la alcanzamos. Pero Dios dice, hay un cambio. Pero en ese cambio hay decisiones. En ese cambio hay algo que Dios quiere que protagonices. Y es que puedas llegar a abrir tu mente y tu corazón para que el Espíritu Santo comience a enseñarte y a edificar todo lo que es el reino de Dios sobre tu vida, y no simplemente la doctrina de fariseos y de saduceos. Hay un profeta que tuvo que atravesar una situación determinada. Estaba sitiada toda la ciudad y todos ellos estaban en peligro. Y en ese momento, el ayudante, el asistente, el secretario del profeta, le dijo: Padre, estamos rodeados, son muchos, y nosotros no tenemos nada, somos pocos, y escaseamos en muchas aptitudes. El profeta levantó una oración y le dijo: Padre, abre sus ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros que con ellos, que hay carros de fuego y gente de a caballo que ya han salido a pelear, porque esta batalla no es nuestra, sino de Él. Y el protagonismo que tenemos es la decisión que vamos a tomar. Dios dice esto para la iglesia. Número 1, tenemos que dejar de hablar lo que la multitud habla. Número 2, llega tiempo de intimidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Número 3, hay tiempos de revelación. Los 3 primeros meses del próximo año van a ser tiempos de revelación de la palabra de Dios que va a guiar el resto de los años venideros, que la iglesia entra en un avivamiento en Argentina. Pero ese avivamiento va a tener una preparación mental, porque después de esos años va a venir un levantamiento como lo hizo Herodes contra todo lo que había estado hablando Dios a través de la boca de Pedro. Y fue una persecución. No te van a meter en cárcel, no te van a volver como a Pedro, que lo encerraron con cadenas.
Pero sí Satanás va a buscar nuevamente traer tu pasado para quitarte el protagonismo de todo tu presente. Un avivamiento se protagoniza con una mentalidad diferente, con una mentalidad que conoce quien enciende la llama, ¿sí? Entonces, el Señor va a traer revelación y algo muy impresionante, va a haber evidencias de esa revelación. ¿Sabes por qué? Míralo al que tenés a tu lado, vas a cambiar. Aun cuando no lo creas, porque a muchos les cuesta creer, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. A mí el Señor me decía que el Colorado era siervo, escogido por Dios. Y cuando yo pelaba la cebolla y tenía que llorar por el ácido que había en el matrimonio, lo que menos podía ver era el siervo. ¿Qué veía? El demonio. Porque ese es el pensamiento. Pero Dios dice, lo que yo digo lo hago. Y nadie va a estorbar lo que Él dice y lo que Él va a hacer. Por eso te digo que Dios trae una evidencia. El colo para mí es una evidencia del poder de Dios, ¿sí? Y cada vez que salimos es una evidencia que Dios cumple su promesa. Y quiero decirte que Dios va a cumplir su palabra sobre tu casa. Va a cumplir la palabra sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios va a traer sobre tu vida un mensaje con el poder del Evangelio de Jesucristo, el poder manifiesto de Dios, el Espíritu Santo actuando no en la emoción, sino en la evidencia que Dios te ha prometido que va a estar sobre tu familia, sobre la iglesia y sobre esta ciudad. Dios trae una restauración de autoridad. Levanta tus manos, porque Dios trae restauración de autoridad espiritual, porque hasta acá todas tus emociones te habían hecho negociar en alguna medida esa autoridad, pero Dios dice, yo la restauro. Dios trae autoridad, hay un resultado sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios quiebra la religiosidad, porque Dios quiebra aún palabras proféticas que se habían dicho sobre tu vida y que no habían sido de parte de Dios, sino era simplemente para manejar tu emoción y hasta acá no poder tener las evidencias del cumplimiento de la profecía de parte de Dios. Cuando la palabra profética fue soltada en una emoción, detuvo tu crecimiento espiritual. Pero Dios dice sobre la casa, sobre la iglesia, el Señor quita las palabras proféticas falsas y la iglesia puesta de pie va a comenzar a marchar. Porque si hay una evidencia de lo que Dios quiere, si estás trabajando para hermosear la casa natural, cuanto más va a ser el Señor con el Espíritu Santo en tu casa espiritual. Porque las evidencias van a comenzar desde adentro hacia afuera, ya no de afuera para adentro, desde adentro hacia afuera. Por eso es que Dios dice, quiebro la palabra profética falsa que se había puesto sobre tu vida, porque nunca más pondrán una mano sobre tu cuerpo, sobre tu cabeza, que no venga del poder de Dios y de su Espíritu Santo, porque la iglesia entra a un nuevo tiempo. Ahora toma la palabra, Toma la palabra que voy a soltar, porque la iglesia entra en un avivamiento, porque la iglesia entra a volver a la senda antigua, a la comunión con el Espíritu Santo. La iglesia, cada uno de los que están escuchando acá y aún a través del Facebook, comienzan a entrar en una dimensión, en una comunión con el Espíritu Santo como nunca antes la habían tenido, porque al comienzo la tuvieron, pero algo sucedió en el camino que se había quebrado. Pero Dios dice, yo resucito lo que está muerto, porque yo soy la resurrección y la vida, y porque yo suelto la palabra, la piedra que te estaba deteniendo, esa situación, esa palabra que había marcado tu mente y tu corazón, en este día es quitada. Porque Dios es Dios de pactos y Él cumple lo que Él dice. Dios trae un avivamiento. Dios trae la sanidad a la mente de la iglesia.
Dios trae sanidad a la mente de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dice, restauración a nivel espiritual hay hoy, porque viene una restauración en la oración y en la intercesión. Viene un despertar completamente diferente, porque la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre va a ser una realidad en cada uno de nosotros, porque hay algo que Dios te dice, pone tu mano sobre tu cabeza, pone tu mano sobre tu cabeza, y en esta mañana doy la palabra, suelto la palabra, Padre, y declaro que tu palabra será puesta por obra, como tú lo dices, porque así será mi palabra que sale por mi boca. Cumplirá el propósito por el cual es enviada. La opresión, el bloqueo que había en tu mente en este día comienzan a caer. ¿Por qué? Porque el Señor dice, libre estarás de la opresión y lejos del temor, porque ya no se acercará a ti ni la opresión ni el temor, porque Dios te dijo, conocerás mi palabra y mi palabra te hace libre y libre para siempre. Este tiempo de restauración en los ministerios que ha puesto dentro de la casa, dentro de la iglesia, comienza a traer evidencias el Espíritu Santo. De acá a fin de año el Señor te va a hablar cara a cara. De acá a fin de año el Espíritu Santo te va a guiar con una oración específica a solas para cruzar el 25 al 26, porque la preparación de los 3 primeros meses será una realidad sobre tu vida, porque hay ejecución de parte de Dios contra ese enemigo que había asolado, que había azotado tu vida, tu ministerio, tu llamado, tu casa, tu familia, y que había azotado aún tu economía, porque Dios dice que en este tiempo el Hades jamás va a prevalecer contra su iglesia. Y en esta hora ponete de pie, iglesia, y declará en este momento que así como Pedro fue despertado en ese momento, en esa situación, en esa cárcel, con esas cadenas, con ese bloqueo, con ese adormecimiento, así como fue despertado, el ángel de Jehová fue y se detuvo a su lado. Quiero decirte esto, el Espíritu Santo se detuvo sobre tu vida, a tu lado, sobre tu casa y tu familia, porque va a provocar el despertar para que puedas vivir el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la profecía que Dios ha dicho. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor te dice, yo te he dado autoridad para atar y para desatar. Hasta acá lo que había atado tu vida ha concluido, porque en la autoridad de Cristo, en la palabra que Dios ha puesto en tu boca, has estado desatándote, y Dios dice, traigo evidencias de la decisión en tu oración. Porque Dios es Dios de pactos y Él cumple la palabra que te da. Esta iglesia, pastores, va a entrar en un cambio muy fuerte. Los niños van a comenzar a ser protagonistas. Los niños van a comenzar a ser protagonistas en este ministerio, porque es cumplimiento de palabra de parte de Dios. Tenés a tu niño ahí al lado, declará, siervo del Dios Altísimo es. Hablará lo que la boca de Dios habla y protagonizará lo que el Espíritu Santo lo va a llevar a protagonizar. Voy a tocar el shofar cuando mi secre se seque las lágrimas y vamos a declarar un nuevo tiempo.